Hola chicos y chicas, bienvenido en mi canal de YouTube. El mío nombre es Joana, soy un intérprete poliglota. En estos videitos de hoy vamos a practicar un ejemplo de historial médico o historia médica de un paciente. Preguntas y respuestas que pueden ocurrir entre un paciente y un doctor. Esto es un ejemplo más o menos. Vamos a repasar las preguntas y vamos a repasar las contestas de pacientes. Hello guys, in this video of today we're gonna do a possible questionnaire medical history between patient and a doctor. That would be questions and some possible answers. Let's start. Medical history. Historial médico. What is the name of your family doctor? ¿Cómo se llama su médico cabecera? Have you recently received medical treatment? Últimamente ha estado bajo un tratamiento médico. Receive e ha ricevuto. Ultimamente ha ricevuto un tratamiento médico. And what for? ¿Para qué? Have you ever been in the hospital? ¿Se ha sido internado ya alguna vez en hospital? ¿Ha sido internado ya alguna vez en hospital? When and why? ¿Cuándo y por qué motivo? Operations or surgery. Operaciones, surgery. Have you ever received a blood transfusion? ¿Ha recibido transfusiones de sangre? O blood product es productos de sangre. Did you have any of those childhood disease? ¿Ha aparecido alguna vez de las siguientes enfermedades? ¿Ha padecido alguna vez de siguientes enfermedades? Have you ever had any of those? Childhood is omitted here. Enfermedades de niño. Okay. Diphtheria. Diphtheria is diphtheria. Rubella or measles, it's rubella. Measles, it's rubella. Scarlet fever. Escarletina. Escarletina es una fiebre muy alta. Polio. Polio es poliomielitis. Mumps, paperas. Measles, sarampión. Chickenpox, varicela. Whooping cough. Tos ferina. Whooping cough is the cough that never stops. Tos ferina es una tos que no se ferma. Do you suffer or have you ever had? ¿Padece o ha tenido alguna vez esta enfermedad o esta malatía? Do you have? Tienes. Migraines es migraña. Epilepsy, epilepsia. Thyroid disease, tiroidismo. Os enfermedad de tiroide. High blood pressure, hipertensión. So, high blood pressure es presión arterial alta. Diabetes, diabetes. Blood clots or thrombosis es trombosis. Pulmonary embolism, embolia pulmonar. Reumatism es reuma o reumatism. Cardiac arritmia, alteraciones del ritmo cardíaco. O también en español tienes la palabra si tienes arritmia. Gout, gota. Cardiac infarction, infarto agudo de miocardio o simplemente infarto. Angina pectoris es angina pectoris significa dolor de pecho. Cardiac insufficiency,
insuficiência cardíaca, heart failure, falo cardíaco, heart disease, enfermidades de corazón, cardiac defect, lesión cardíaca, pacemaker, marcapasos, asma es asma, enfisema, pneumonia, pulmonia, tuberculosis, chronic bronchitis, bronchitis crónica, chronic intestinal disease, enfermedades intestinales crónica, Crohn's disease, enfermedades de Crohn, ulcerative colitis, colitis ulcerosa, cirrhosis of the liver, cirrhosis hepática, jaundice hepatitis, ictericia hepatitis. Jaundice is ictericia. You need to remember this word. They love to put it on the test. Jaundice ictericias. Gallstones, cálculos biliares, disease of the pancreas, enfermedades del páncreas, kidney stones, cálculos renales. Pyelonephritis. Pyelonephritis is pielitis, inflammation of the bladder, cystitis frecuentes. Inflammation of the bladder is inflamación de las vesículas. Cystitis frecuentes es más o menos misma cosa, es una diversa expresión. Genital disease, afección genital o enfermedad genital. Prostate disease, afección prostática o de la próstata. HIV or AIDS, VIH or SIDA. Do you have a malignant disease? ¿Padece alguna enfermedad maligna? If yes, show me what part of the body. En eso afirmativo, muéstrame la parte del cuerpo afectada. Have you had any of the following treatments? ¿Ha tenido algún tratamiento? Operation, surgery, operación. Radiation, radiación. Chemotherapy, quimioterapia. Have you noticed any of those following changes? ¿Ha notado algunas de esos cambios, molestias? Bowel movement, diarrea. Evacuación, diarrea. Urination, misión. Sleep, sueño. Weight loss. Enflaquechismo o pérdida de peso. Night sweat, sudor nocturno. Fever, fiebre. Poor appetite, poco apetito. Thirst, sed. Have you ever had any of those following contagious disease? ¿Padece o ha tenido alguna enfermedad contagiosa? HIV, AIDS, VIH, SIDA, hepatitis A, B, C, D or other, hepatitis A, B, C, D or otras, tuberculosis, typhoid is typhus, cholera, amoebic dysentery, disentería amibiana, malaria es malaria, sleeping sickness, enfermedad del sueño, sífilis, gonorrea o coro, are you allergic to, tiene alergias a, any medication or antibiotics, medicamentos antibióticos, food, alimentos, pollen es polen, insect stings, picaduras de insectos, animals, pelo de animales, iodine, yodo, contrast media used in X-ray exam, contraste para pruebas radiológicas.
Are you currently taking any medications? ¿Toma actualmente algún medicamento? If yes, please show me the package or write down the name. En esto afirmativo, o si sí, muéstrame el envase o escriba el nombre. Please fill in the name here. Anota aquí el nombre del medicamento. How do you take this medicine? ¿Cómo tomo este medicamento? When and how much? ¿Cuándo y cuánto? Tablets, drops, cápsulas. Pastillas, gotas, cápsulas. Supositorios. Once a day, una vez a día. Twice a day, 2 veces a día. 3 times a day, 3 veces a día. Cada horas al día, every hour of the day. Do you take them today? ¿Los tomas hoy? Do you take your medicine regularly? ¿Tomas sus medicamentos regularmente? Do any medicine make you sick? Hay medicinas que te sientan mal, que le sientan mal. Do you smoke regularly? ¿Fuma habitualmente? If yes, how many cigarettes a day? En este caso afirmativo, o si sí, ¿cuántos cigarrillos diarios? For how many years? ¿Desde cuántos años? Do you regularly drink alcohol? ¿Bebe regularmente alcohol? More than 1 or 2 bottles of beer. Más de 1 o 2 botellas de cerveza. Glass of wine a day. Vasos de vino diarios. Do you regularly take medications or drugs? ¿Toma regularmente medicinas o drogas? Headache tablets, pastillas para dolor de cabeza. Painkillers, analgésicos o antidoloríficos. Sedative, calmantes. Metadona. Hashish, marihuana es hashish, marihuana. Cocaína, heroína. Anfetaminas, speed. Ecstasy, LSD, other drugs, otras drogas. Which vaccination have you received? Contra que está vacunado a. ¿Contra qué está vacunado? ¿Cuáles vacinas ha obtenido o ha recibido? Tétanos es tétanos. Polio. Difteria. Whooping cough, tosferina. Measles, sarampión. German measles o rubella es rubella. Mumps, páperas. Meningitis. Hepatitis A o B. Yellow fever, fiebre amarilla. Cholera is cholera. A few questions about yourself and your family medical history. Algunas preguntas acerca de su persona y la historia médica de su familia. Are you married? ¿Está casado? Do you have any children? ¿Tiene hijos? If yes, how many? Si sí, ¿cuánto? How old are they? ¿Cuántos años tienen? Are your father and mother still living? ¿Su padre y su madre vive? Does she have any serious illness? ¿De qué ella padece? What did she died of? ¿De qué murió él o ella? Is there a history of the following disease in your family? ¿Se conoce en su familia algunas de estas enfermedades? Migraña. Cancer. Epilepsia. Disease of the thyroid. Tiroísmo, enfermedad de tiroísmo. Anemia. High blood pressure. Arterial sanguínea alta o
tension, diabetes, rheumatism, reuma, cardiac arritmia, alteraciones del ritmo cardíaco o arritmia, gout, gota, cardiac infarction, infarto agudo de miocardio, angina pectoris es angina, cardiac insufficiency, insuficiencia cardíaca, cardiac defect, lesión cardíaca, pacemaker, marcapasos, asma es asma, neumonía, pulmonía, tuberculosis, bronquitis, chronic intestinal disease, enfermedad intestinales crónicas, Crohn's disease, enfermedad de Crohn, ulcerative colitis, colitis ulcerosa, hereditary disease, enfermedades hereditarias. If yes, which family member? En caso afirmativo, ¿qué miembro de la familia la padece o la pedicido? Si sí, ¿qué miembro de la subfamilia ha tenido esta enfermedad también? Father, padre, mother, madre, grandparents, abuelas, brother, hermano, sister, hermanas, children, hijos. Do you live alone? Vive solo. Do you live in old people's home? Vive en residencia de ancianos. Are you employed? ¿Tiene alguna ocupación? Are you an employee? ¿Es empleado? Self-employed, independenta. Housewife, ama de casa. Out of work, sin trabajo. Does your job consist of mainly hard physical labor? El trabajo que realiza requiere grandes esfuerzos físicos. Requiere is consist. El trabajo que realiza requiere grandes esfuerzos físicos. Sedentary work. Estar mucho tiempo seduto. Work with paints and varnishes. Work with paints and varnishes. Contacto con pinturas. Work with solventas. Work with dissolvents. Trabajo con disolventas. Work in a dusty environment. Trabaja en un puesto con muy polvo. Polvo is dusty. Do you have to take precautions at work? Precautions at work. Tiene que protegerse especialmente durante el trabajo. Do you wear a mask? Lleva una máscara. Glasses, lentes o gafas. Gloves, guantes. Protective clothing, un traje protector. And thank you guys for being here. Esto, chicos y chicos, was our medical scenario about history. Medical history with a doctor. Thank you guys for being here. Hola chicos y chicos, gracias. Esto está el nuestro videito de examen general, de una historia médica con un doctor. Preguntas y respuestas. Gracias y adiós.